Buenas tardes, profesora. Soy el alumno de Edison Jean-Pierre Corso Caño y hoy hablaré sobre mi investigación académica, que se titula como El cambio climático en la Sierra del Perú. Bueno, esta investigación la voy a realizar para analizar los efectos del cambio climático en la agricultura de las regiones altoandinas de la Sierra peruana durante el periodo 2021 y 2025. Bueno, esta pregunta parte sobre el fenómeno que ha afectado la productividad agrícola, planteando la hipótesis de que el cambio climático ha generado una disminución significativa en el rendimiento de los cultivos. Bueno, durante estos años se ha observado un incremento de fenómenos extremos como sequías prolongadas, heladas intensas y lluvias irregulares, que ha alterado los ciclos agrícolas tradicionales. Bueno, estos cambios han perjudicado cultivos esenciales como la papa y la quinoa, disminuyendo la producción local y afectando la seguridad alimentaria en las comunidades rurales. Además, el cambio climático ha generado pérdida de biodiversidad, deterioro de ecosistemas y la reducción en la disponibilidad de recursos hídricos, lo que ha incrementado la vulnerabilidad socioeconómica de los agricultores. Este estudio es relevante porque permite comprender los impactos del cambio climático eh, sobre unas actividades más sensibles del país. La agricultura altoandina asimismo buscar conciencia sobre la importancia de adoptar medidas que, que tomen prevención y adaptación climática. Bueno, esta investigación aporta al desarrollo de estrategias sostenibles y a la formulación de políticas públicas. Bueno, esta investigación aporta estrategias sostenibles y la formulación de políticas enfocadas en proteger la producción agrícola y mejorar la resiliencia de las poblaciones rurales ante el cambio climático. Bueno, esto ha sido un resumen de mi investigación que he realizado y ahora empezaré con la introducción que tengo. El cambio climático es una problemática global que que en los últimos años ha amenazado y afectado mucho las diversas regiones del planeta. En el caso de Perú, que es nuestro país, sus efectos han sido especialmente visibles en la agricultura de la sierra, donde las comunidades altoandinas dependen directamente de la estabilidad climática para su subsistencia. Esta investigación se centra en los efectos del cambio climático en la agricultura. Bueno, la pregunta que me he realizado es esta: los efectos del cambio climático en la agricultura de la sierra peruana en las regiones altoandinas entre 2021 y 2025. Con los, bueno, esta pregunta la he realizado con los objetivos de analizar cuáles han sido las consecuencias que ha traído para la producción agrícola local en las, en la, en las, en las zonas altoandinas del Perú. Bueno, a partir de esto se formula la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido los efectos del cambio climático en la agricultura de la sierra peruana, especialmente en las regiones altoandinas entre el año 2021 y 2025? Como respuesta tentativa, se planteó una hipótesis de que el cambio climático ha reducido significativamente la productividad agrícola en las regiones durante el periodo mencionado. Bueno, para comprender mejor esta situación, es importante tener en claro que el cambio climático, que es definido según las Naciones Unidas, según las Naciones Unidas, el cambio climático es la variación del clima de la Tierra causada principalmente por nosotros mismos, por los humanos. Y estos efectos incluyen el aumento de temperaturas, la alteración en las lluvias, sequías, heladas y otros fenómenos que agravan
la agricultura, bueno, que están influenciadas con la agricultura. Bueno, entre 2021 y 2025 la agricultura en las zonas altoandinas del Perú ha tenido muchos de estos efectos y ha sido golpeada por una creciente inestabilidad climática. Bueno, y estos cambios han generado impactos que han generado impactos en las regiones del Perú y lo que ha causado muchas lluvias irregulares, sequías y heladas muy intensas. Eh, bueno, la presente investigación que he realizado contribuye para mejorar la calidad agrícola del país frente a los desastres naturales derivados del cambio climático. Asimismo, fomenta el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones efectivas para mitigar estos efectos. Este trabajo también busca crear conciencia sobre la necesidad y prevención, especialmente en las comunidades más vulnerables, y propone un llamado a las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanos a impulsar medidas que protejan la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Bueno, a continuación desarrollaré mis argumentos que respaldan esta postura. Eh, bueno, en primer lugar, como el argumento 1, el cambio climático ha causado menos lluvias y sequías en las largas, en largas, de nuevo. El cambio climático ha causado menos lluvias y sequías más largas en las zonas altoandinas, afectando cultivos importantes como la papa y la quinoa, lo que reduce la producción agrícola local. Bueno, esto es respaldado según El País, Oxfam y Rasgarichet 2015. En los últimos años, el cambio climático ha afectado gravemente a distintas regiones del planeta, y la sierra peruana en especie, entre los años 2021 y 2025. El aumento de la temperatura global ha provocado variación importante en los patrones climáticos, afectando directamente las actividades económicas ligadas a la naturaleza. Bueno, una de las consecuencias más visibles ha sido la alteración de las lluvias y el incremento de sequías prolongadas. Una de las consecuencias más visibles ha sido la alteración de las lluvias y estas condiciones climáticas han debilitado profundamente la agricultura andina, como el cultivo de la papa y la quinoa, que dependen directamente de las lluvias estacionales. Por lo que se puede establecer que la reducción de lluvias y la presidencia de sequías son más fundamentadas en aquella zona, lo que afecta tanto económicamente, culturalmente y socialmente a la población de aquel lugar, ¿no? El cambio climático ha generado una modificación también en el régimen de lluvia de la sierra, lo que ha provocado un retraso de las precipitaciones, lo que impide que el agricultor pueda sembrar a tiempo. Bueno, y esto es respaldado según El País 2024. Anteriormente las lluvias comenzaban en octubre, lo que ahora con el impacto del cambio climático ahora se ponen hasta diciembre, lo cual es una consecuencia muy grave que acorta la campaña agrícola. Según Vicenta, que también ha comentado en El País 2024, esto impide sembrar en los tiempos adecuados, sino también afecta el desarrollo de los cultivos, ya que una campaña agrícola más corta deja menos margen para las personas para que las plantas completen su ciclo de vida. La consecuencia directa es menor producción y por lo tanto una reducción en los ingresos de las familias campesinas. La alteración del calendario agrícola también representa una amenaza para los saberes ancestrales que ha guiado por generaciones la actividad agrícola andina, pues se basan en la observación de la naturaleza y las estaciones. Lo cual este testimonio está obligado a que los campesinos modifiquen, incluso abandonen sus prácticas tradicionales. Ya no pueden confiar en las fechas usuales para sembrar, lo que genera desconfianza, pérdida de eficiencia y por último menos alimento disponible en aquella región, ya que ellos son los que sufren más por este cambio, ¿no?
Bueno, a esta problemática también se le puede sumar la cantidad grande de sequías, eh, la falta de agua durante periodos prolongados. Es otro factor causado por el cambio climático, que afecta de manera directa a los cultivos. En muchas zonas altoandinas no existe sistemas de riego por canal o goteo, por lo que algunos cultivos dependen completamente del agua de la lluvia. La sequía prolongada pone en riesgo los cultivos y los medios de la vida de miles de familias, según Oxfam 2024. Cuando no hay lluvia ni fuentes de agua estables, las plantas no pueden desarrollarse adecuadamente. Esto solo genera los cultivos, sino que también pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria. Eh, en consecuencia, muchas zonas agrícolas se han vuelto menos productivas, generando inseguridad alimentaria y mayor dependencia de alimentos procesados o traídos de zonas urbanas. Esta dependencia no solo eleva los costos, sino también debilita la economía local. Además, este impacto del cambio climático sobre estos cultivos específicos también ha sido documentado en investigaciones académicas, por ejemplo, las de González y Mamani que se realizaron en el 2015, lo que analiza la cuenca del río Ramis en Puno, donde la papa es el cultivo fundamental para aquel lugar y la economía andina, lo que ha reducido el rendimiento debido a la sequía que ha habido en aquel lugar, que ha sido impulsado por el cambio climático. González y Mamani también opinan acerca de este tema y bueno, dicen que cuando los agricultores siembren a la misma, que su estudio demuestra que los agricultores siembran a la misma cantidad de terreno, los rendimientos por hectárea que sembraban antes los agricultores ahora son reducidos por estas sequías. O sea, hay menos cultivos realizados en aquel lugar por la falta de agua. También se le suma a esto la nueva aparición de plagas. ¿Plagas por qué? Porque al saber que la planta está debilitada va a haber una mayor aparición de plagas en los cultivos. Además, el rendimiento de la papa en la cuenca del río Ramis provoca pérdidas económicas y problemas alimentarios, pues al no haber alimento, obvio que va a haber problemas económicos. La papa no es un solo alimento, sino un símbolo cultural andino. Su pérdida representa, por tanto, una amenaza tanto material como simbólica para las comunidades. La sequía no solo seca la tierra, sino erosiona la identidad agrícola ancestral. Los efectos del cambio climático sobre la agricultura no se limitan a lo productivo. Las familias campesinas ahora enfrentan una situación muy crítica. Menos alimentos o más para autoconsumo, menor posibilidad de venta, aumento de enfermedades alimentarias y reducción del ingreso familiar. Las mujeres y los niños son los más afectados para este escenario, ya que dependen de la producción agrícola para garantizar su salud, educación y nutrición. En muchas comunidades, la migración de jóvenes ha sido un aumento muy grande, pues las condiciones rurales ya no ofrecen oportunidades de desarrollo. Esta migración masiva implica una pérdida de conocimientos tradicionales y de continuidad generacional en las prácticas agrícolas. Bueno, este impacto cultural es profundo. Al saber que la agrícola basada en las observaciones de la naturaleza se vuelve inservible frente a un clima impredecible. Así el cambio climático no solo afecta a los cultivos, sino también el tejido social y espiritual de las comunidades andinas. En conclusión, el cambio climático ha causado una alteración en el régimen de las lluvias e incrementado la sequía prolongada en las regiones altoandinas del Perú entre 2021 y 2025. Estas dos variables de lluvias impredecibles y escasez de agua han sido principalmente la causa de esta producción de cultivos esenciales como la papa y la quinoa, lo que ha generado un impacto múltiple económico, a reducir ingresos familiares, limitar el acceso a alimentos nutritivos y a romper saberes ancestrales y promover la migración de los lugares. Por lo tanto, se confirma que el cambio climático ha reducido significativamente la producción agrícola en las zonas altoandinas, debilitando la seguridad alimentaria y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida rural en el país.
Bueno, como argumento 2, tengo que el cambio climático provoca la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas en zonas rurales, afectando la disponibilidad de recursos naturales básicos para las comunidades campesinas, lo que impacta negativamente la calidad de vida y aumenta la vulnerabilidad económica. Todo esto, este argumento 2, es respaldado por revistas CINET, UNITRU, Dialet y SIP de Piura. Eh, en las distintas regiones del Perú, particularmente en las zonas altoandinas, los efectos del cambio climático no solo han alterado el clima, sino también han provocado una alarmante pérdida de biodiversidad y el deterioro progresivo de los ecosistemas. Esta realidad, que parecía antes distante, hoy afecta de manera directa a las comunidades campesinas, que dependen de la tierra, el agua y la naturaleza para sobrevivir. Un estudio recientemente publicado por revistas UNITRO, que se ha realizado en el año 2023, concluye que la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas rurales peruanos ha debilitado funciones ecológicas fundamentales como la polinización, el ciclo del agua y la fertilidad del suelo. Estas funciones son esenciales para el mantenimiento de la agricultura familiar, que dependen de las condiciones naturales estables para producir alimentos. El deterioro de los servicios ecosistémicos, como el transporte de nutrientes o la retención de agua en los suelos, ha generado una caída productiva en los cultivos, afectando la autosuficiencia alimentaria de los campesinos. Bueno, en este sentido, no se trata de un problema aislado sino de una tendencia que se ha venido agravando en los últimos años y que pone en riesgo la sostenibilidad de una forma de vida. La biodiversidad no solo representa la variedad de especies, sino también la garantía de resiliencia de los ecosistemas frente a un evento extremo. Por otro lado, se ha identificado que el cambio climático ha alterado los ciclos naturales de las zonas rurales altoandinas, deteriorando los ecosistemas y reduciendo el acceso a recursos esenciales como el agua para riego, la leña para cocinar, los pastos para alimentar animales y los suelos fértiles para sembrar. Todo esto ha sido rescatado por Quispe y Ramos en el 2022, en el estudio publicado por Dialet, donde se afirma que muchas familias están viviendo disminuida su capacidad para sostener su economía familiar debido a la escasez de estos recursos básicos. En estas zonas rurales los recursos naturales no son un lujo, sino una base misma de la vida diaria. El agua no es necesariamente para beber, sino también para regar, para alimentar al ganado y para mantener la higiene básica en los lugares. La falta de acceso a estos elementos no solo limita la producción agrícola, sino también deteriora progresivamente las condiciones de vida y obliga a muchas familias a cambiar sus rutinas y abandonar sus tierras. Finalmente, un diagnóstico realizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que ha sido realizado en Piura en el año 2023, revela que la pérdida y la degradación de los recursos naturales como la consecuencia del cambio climático ha limitado severamente la producción agrícola en muchas zonas rurales. Esta reducción afecta directamente a la seguridad alimentaria, el agua potable y la estabilidad económica en hogares campesinos. En conclusión, el cambio climático ha provocado la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas rurales en el Perú, lo cual afecta directamente la disponibilidad de recursos naturales esenciales para la agricultura y la vida campesina. Este fenómeno no solo reduce la producción global, sino que también incrementa la pobreza, la inseguridad alimentaria y la migración rural. En este contexto, es posible afirmar que la transformación ambiental generada por el cambio climático está profundizando las desigualdades sociales y económicas en las zonas altoandinas del país. Bueno, por tercer lugar tengo mi otro argumento que trata principalmente de que el cambio climático ha intensificado los fenómenos extremos como heladas y granizos en las zonas altoandinas, lo que afecta gravemente cultivos esenciales como la papa. Estas condiciones climáticas
no solo generan pérdidas en la productividad agrícola, sino también en la adaptación de los campesinos, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria de sus comunidades. Todo esto ha sido respaldado con Salud con la Lupa, FAO y SIP. En los últimos años, el cambio climático ha intensificado los fenómenos climáticos extremos en las zonas altoandinas del Perú, lo que representa una amenaza directa para la agricultura, la subsistencia. Antes ocurrían en épocas conocidas del año, ahora se presentan de forma inesperada y con mayor severidad. Las condiciones como las heladas y las granizas han causado pérdidas significativas en los cultivos, principalmente como la papa, la oca, la cebada, que afecta al rendimiento agrícola y también a la seguridad alimentaria y la economía de los campesinos, lo que agrava a que muchas comunidades carezcan de infraestructura que le permita adaptarse a estos cambios. A continuación, yo les hablaré acerca de las formas específicas en las que el cambio climático ha afectado a las comunidades rurales y la intensificación de estos fenómenos. Las heladas frecuentes disminuyen cultivos fundamentales como la papa. Tradicionalmente los agricultores andinos sabían cuándo proteger sus cultivos de estas temperaturas extremas, basándose en la observación del cielo, la luna u otros indicadores rurales. Sin embargo, Salud con Lupa 2024 reporta que en los últimos años las heladas han comenzado a presentarse fuera de las épocas habituales, sorprendiendo a los agricultores y destruyendo cultivos enteros como la papa, oca, cebada y oyuco. Según testimonios recogidos por el reportaje, la resiliencia de los agricultores andinos ante las heladas, las sequías y el cambio climático pueden llegar incluso a meses en los que se consideraba seguro para el crecimiento vegetal. Esta impredecibilidad hace que muchas familias pierdan sus cosechas a pesar de haber sembrado con esfuerzo y cuidado. Además, debido a la altitud y a las condiciones geográficas, es difícil implementar invernaderos u otra forma de protección, por lo que los cultivos quedan completamente expuestos. Según FAO, titula la evaluación de riesgo climático y vulnerabilidad en sistemas agrícolas, el incremento de las heladas y las granizas ha provocado la disminución de rendimientos agrícolas y una reducción considerable en el ingreso económico para muchas familias que dependen exclusivamente de lo que producen en sus chacras. Estas pérdidas se agravan porque la mayoría de los agricultores no cuentan con seguros agrarios ni herramientas tecnológicas que les permitan prevenir o mitigar los daños. Así, cuando sus cultivos son destruidos, no solo pierden alimentos, sino también la posibilidad de vender productos en los mercados, pagar estudios a sus hijos o comprar medicinas, lo que incrementa la vulnerabilidad y obliga a muchas familias a tomar decisiones muy difíciles, como vender los animales, pedir préstamos, incluso abandonar su campo. Asimismo, la inseguridad alimentaria se vuelve una amenaza constante. La falta de productos básicos en la dieta como la papa, el maíz o la cebada provocan deficiencias nutricionales, especialmente en niños y en las personas mayores. El elevado precio de los alimentos en las ciudades, sumado a la dificultad para transportar productos en zonas rurales, hace que la autosuficiencia alimentaria, que antes era un sello en las comunidades andinas, se vea cada vez más comprometida. El impacto de este cambio no se limita a lo material, también se desestabilizando uno de los pilares más importantes de la agricultura tradicional. El calendario agrícola está construido a lo largo de generaciones por observaciones y apariencia. Orientaba el momento adecuado para sembrar, cosechar, regar o preparar la tierra. Sin embargo, hoy ese conocimiento está cada vez más obsoleto ante la aparición de lluvias
granizas o heladas que llegan de manera imprescindible a aquellos lugares. Bueno, acerca de eso también comentó el Centro Internacional de la Papa, que es el SIP, en el año 2023. Su estudio hace reflexionar sobre la papa en el impacto del, no, dicho, en el impacto del cambio climático en los Andes, o sea, en la zona rural. Y han recogido muchos testimonios de los cuales ya no se pueden confiar en las prácticas heredadas porque las condiciones del tiempo han cambiado drásticamente. Esta pérdida de orientación afecta no solo a la productividad, sino también a la autoestima agrícola y cultural de los campesinos. Esta ruptura del calendario natural trae como consecuencia una pérdida progresiva de la soberanía alimentaria. Las comunidades ya no pueden decir libremente qué y cuándo producir, y muchas veces se ven obligadas a depender de alimentos comprados en ferias o importados desde otras regiones. Este proceso es una amenaza diversa. Este proceso no solo es una amenaza a la diversidad de los cultivos nativos, sino que también transforma las costumbres alimentarias, alejando a las nuevas generaciones de su herencia agrícola. En conclusión, el resumen del cambio climático ha intensificado la ocurrencia de fenómenos extremos como las heladas y las granizas en las zonas altoandinas del Perú, lo que genera una cadena de efectos devastadores ante la pérdida de cultivos, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad económica y deterioro del conocimiento agrícola tradicional. Bueno, las comunidades rurales no solo están perdiendo alimentos e ingresos, sino también formas de vida, vínculos con la tierra y mecanismos culturales de adaptación que antes permitían resistir frente a esta situación. Se requiere una respuesta articulada que incluya asistencias técnicas, acceso a tecnología o protección climática. Se debe fortalecer los saberes ancestrales y las políticas públicas centradas en la resiliencia campesina. Como mi último argumento, que es el argumento 4, el cambio climático ha afectado la disponibilidad y la calidad del agua en las regiones altoandinas, impactando negativamente la agricultura y la vida de las comunidades rurales. La reducción de los glaciales y la variación en las precipitaciones alteran el ciclo hídrico, dificultando el riesgo y el desarrollo sostenible en los cultivos de la sierra peruana. Todo esto ha sido respaldado por Semestre Económico, UNAP, y INEA y RAGEO. En las últimas décadas, el cambio climático ha causado transformaciones radicales en los comportamientos climáticos del planeta. En zonas altoandinas del Perú, estos cambios se manifiestan de forma particular graves en el ciclo del agua. La reducción de glaciales, el aumento de la temperatura y la creciente irregularidad de las lluvias está afectando tanto la calidad como la calidad del agua disponible, el recurso habitual para los agricultores, para el bienestar de miles de familias rurales. Estas transformaciones no solo aíslan, sino que tienen una causa común: el cambio climático. Y una cadena de consecuencias que amenaza la sostenibilidad de la vida campesina en la altura. Una de las principales causas es que la disminución de glaciales. Una de las causas más graves del cambio climático es la disminución de glaciales, y bueno, esto está respaldado por la revista del Semestre Económico UNAP 2023. Esta pérdida afecta directamente la disponibilidad del agua durante las estaciones secas, reduciendo la producción y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades. Durante siglos, los glaciares han funcionado como una reserva natural de agua que abastece a las comunidades durante los meses más secos del año, pero ahora, debido al aumento global de temperaturas, los glaciares se están derritiendo a un ritmo alarmante, sin posibilidad de recuperación. Por ejemplo, uno de ellos podría ser
regiones como Cusco, Apurímac y Huancavelica. Los agricultores reportan que alguno de los orígenes del glacial se ha reducido drásticamente y que los riachuelos que antes fluían todo el año ahora se secan antes de tiempo. Esto significa que los sistemas de riego tradicional ya no funcionan con la misma eficiencia y los cultivos se marchitan antes de alcanzar su madurez, o sea, su ciclo de vida, como también recalcamos en el argumento 1. Además, muchas comunidades altoandinas carecen de infraestructura moderna para almacenar agua. Sin glaciales ni reservorios adecuados, dependen casi exclusivamente de las lluvias estacionales, las cuales también están siendo alteradas, como ya vimos en el argumento 2 y el argumento 3. El segundo gran problema es la variedad en las precipitaciones. Según el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA 2023, sostiene que la variación climática ha provocado cambios en los patrones de precipitaciones, con periodos irregulares y impredecibles de lluvias que dificultan la planificación agrícola a mediano y largo plazo, lo que significa que los campesinos ya no pueden guiarse por los calendarios agrícolas, también que ha sido nombrado en el argumento 1, si no me equivoco, que se transmitieron de generación en generación. Antes las lluvias comenzaban en octubre y noviembre, lo que permitía planificar la siembra de cultivos como la papa, maíz, cebada y habas. Sin embargo, hoy las lluvias pueden retrasarse hasta diciembre, como ya vimos también en el argumento 1, según El País 2024. Pasando a la otra fuente, que sería la revista de Ciencias Geológicas, RCCGO 2024, nos advierte que la calidad del agua en las regiones altoandinas se ve comprometida debido a la disminución progresiva de la cobertura glacial y el aumento de contaminantes que ingresan a las fuentes hídricas. Bueno, esto se debe al caudal de ríos y quebradas, a los residuos pesticidas, metales pesados o aguas residuales. Uno de los metales pesados puede ser el plomo, que se concentra más volumen en el agua. Además, muchas fuentes naturales de agua están cerca de las actividades mineras formales o informales, lo que agrava la contaminación. Así el agua no solo es escasa, sino también peligrosa para el consumo humano y para el riego. Los cultivos irrigados con esta agua contaminada presentan los crecimientos y absorben químicos, de lo que hacen peligroso para la salud. En consecuencia, las familias que dependen de la agricultura no solo ven afectada su productividad, sino también el bienestar físico y su acceso a alimentos saludables. La combinación de estas causas tiene efectos sociales, económicos y culturales devastadores. Primero, muchas familias se ven obligadas a reducir la extensión de sus sembríos, lo cual reduce los ingresos y limita el abastecimiento de alimentos. El acceso limitado al agua limpia obliga a priorizar entre riego, consumo humano y limpieza, lo que genera tensiones dentro de la comunidad. En conclusión, el cambio climático es la causa principal de la reducción de la cantidad y la calidad del agua en las zonas altoandinas del Perú. La pérdida de glaciales, las lluvias impredecibles y la contaminación de las fuentes hídricas están en deterioro de los ecosistemas rurales y afectando gravemente la seguridad alimentaria, la salud y el modo de vida de las comunidades campesinas. Si no se toman medidas a tiempo, esto puede llegar a más, lo cual tenemos que mitigar urgentemente para garantizar el acceso sostenible al agua. La pobreza, la migración y la pérdida cultural seguirán en aumento en estas regiones si no hacemos nada al respecto. A modo de síntesis, en mi investigación demostró que el cambio climático ha generado una disminución de lluvias y un aumento en las sequías en las regiones altoandinas, lo que ha afectado negativamente cultivos esenciales como la papa y la quinoa. Además, esta alteración en el régimen hídrico ha reducido significativamente la productividad agrícola y ha perjudicado a la economía local de las comunidades rurales. Asimismo, se ha evidenciado que el cambio climático ha provocado la pérdida de biodiversidad, que el deterioro de los ecosistemas rurales
Este impacto ha disminuido la disponibilidad de recursos naturales esenciales como las comunidades campesinas, afectando la calidad de vida y el aumento de la vulnerabilidad socioeconómica. Además, el incremento de fenómenos climáticos extremos como las heladas y las granizadas han causado graves daños a los cultivos altoandinos. Esta situación no solo disminuye la producción agrícola, sino que también representa un obstáculo para que los agricultores puedan adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por último, el cambio climático ha afectado la disponibilidad y la calidad del agua debido a la reducción de glaciales y la alteración del ciclo hídrico. Estos cambios dificultan el riesgo y amenazan la sostenibilidad de la agricultura en las regiones altoandinas del Perú, comprometiendo el desarrollo rural a largo plazo. En conclusión, se confirma la hipótesis que he planteado, ya que todos los argumentos desarrollados muestran que el cambio climático ha reducido la productividad agrícola en las regiones altoandinas de la sierra peruana en los años 2021 y 2025. Los datos analizados permiten entender que este fenómeno ha tenido consecuencias severas sobre la agricultura, el medio ambiente y las comunidades que dependen de esta actividad. Gracias.